Bueno, Enrique Izquierdo Puello, ¿qué recuerdo, qué remembranzas de su paso por la dirección de la cárcel departamental de San Diego en los años en que era un establecimiento primero para hombre y luego para mujer? Bueno, yo fui encargado como director de la cárcel de San Diego en el año 1992 y poco más de unos 18 meses, y cuando llegué encontré una cárcel que era mixta. Había hombres y mujeres, había una división imaginaria, porque nunca existió realmente una división. Pues ahí había que tener, o sea, tenía uno la buena voluntad del equipo guardianes que en esa época los prestaba la Policía Nacional, que eran todos hombres, y no habían guardianas mujeres, sino guardianes hombres de la Policía Nacional. Esto trajo como consecuencia que muchos hombres se cruzaban por donde las mujeres y viceversa, y salieron varias mujeres embarazadas. Si no mal no recuerdo, en el transcurso de ese tiempo unas 3 mujeres salieron embarazadas y nunca se supo a ciencia cierta quiénes eran los papás. Ellas escondían hasta lo último. De esta situación, lógicamente, yo en su momento di traslado a la Procuraduría General de la Nación, quien adelantó las investigaciones pertinentes, pero no fue posible llegar a ninguna conclusión, porque estas mujeres siempre guardaban lo que llaman un secreto de cárcel, ¿no? Bueno, ¿qué otras situaciones difíciles se vivían y cuál era la diferencia entre lo que se vivía antes y lo que se está viviendo hoy? Bueno, yo diría que las cárceles siempre han sido un problema grave para todos los países y principalmente para la gente en Colombia. Las cárceles siempre tienen exceso de detenidos. La cárcel en esa época estaba calculada para unas 90 personas y nosotros llegamos a tener casi 300, absolutamente sin servicios sanitarios, sin buenos servicios, la comida pésima porque eso es lo que suministraban, a veces no alcanzaban, había insubordinación de los capturados, porque le aclaro que esta era una cárcel de capturados únicamente, ahí no había condenados, sino únicamente las que eran condenadas eran las mujeres, pero hombres condenados no habían. Pero sin embargo, los desórdenes eran frecuentes, la dirección de la cárcel estaba involucrada dentro del mismo centro penitenciario, sin ningún control. Los detenidos a veces levantaban el sitio donde estaba el director, lo levantaban a piedra. ¿De dónde sacaban piedras? De diferentes partes. Las paredes de la cárcel eran paredes completamente obsoletas y luego trataron de arreglar eso, pero nunca se llegó a un fin real. Hoy día esa cárcel nada más es de mujeres, pero tiene los mismos problemas que teníamos en el año 1992. Parece que eso no se ha superado. ¿Las conducciones principalmente se debían a qué tipo de delitos? Las conducciones esencialmente, ¿no? Todos sabemos que es por tráfico de narcóticos, y los juzgados en esa época había algunos jueces de sin rostro, que estos traslados sí lógicamente lo hacía la Policía Nacional directamente a la ciudad de Barranquilla, porque si bien recordamos, los jueces sin rostro no existían en Cartagena, sino eran regionales, eran en la ciudad de Barranquilla, más que todo por narcotráfico y secuestro, etcétera. Bueno, durante mucho tiempo las mujeres estuvieron, antes de ese traslado a San Diego, recluidas en el Buen Pastor, manejado por las monjas cristianas. ¿Qué pasó? ¿Por qué se rompió ese contrato? Sí, yo nunca alcancé a entender. Yo hice las averiguaciones pertinentes con las autoridades. Yo nunca entendí cómo dejaron vencer un contrato por parece que fue falta de pago, de una cárcel como el Buen Pastor en el barrio Daniel Lemaitre, que era un excelente sitio con unas personas que eran cuidadosas en esto, honestas, serias, como las hermanas, y dejaron caer esta para trasladarlas a un sitio tan malo para ellas y que solamente era un sitio de generación. Ahí no había posibilidades de regenerarse nunca. Bueno, adecuar la instalación de una antigua fábrica de licores a cárcel, ¿cómo se pudo hacer esto? ¿Y qué tan difícil era sostener este cambio profundo? Es que realmente la cárcel de San Diego nunca se construyó para cárcel. Eso era una bodega que perteneció a la licorera, una bodega, y así la gente ahí la metieron en una bodega sin los servicios sanitarios necesarios,
no había posibilidades de que hicieran un buen equipo interdisciplinario, no había médico de cabecera, no había odontólogo. Realmente era un director con una secretaria y una trabajadora social. Éramos 3 personas en esa época. Ese era un hecho bochornoso y triste. Y el INPEP visitó en varias veces la cárcel y siempre dijeron que eso era bochornoso, eso como les digo, y triste, pero nunca se vio una solución real, verdadera, oportuna. Esto se mantuvo así y creo que aún se mantiene así. Anécdotas, notas picarescas que recuerde, hechos sobresalientes. Bueno, tantas cosas que pasaron allí, pues en algunas oportunidades llené una página completa de la revista Vea. En esa época el periodista era el llamado Crispín, un periodista de mucho reconocimiento en Cartagena, y El Tiempo y varios periódicos del país pusimos en conocimiento de ello, y esto hicieron las publicaciones, pero la verdad es que hubo una negligencia de las autoridades en esto. Debemos de ser claros y precisos en esto. ¿Qué decían los gobernadores de la época, que eran los que tenían a su mando el control de la cárcel? Primero se enfrascaron en que eso no le correspondía a la gobernación, sino al distrito. Y en ese plan duraron más o menos un par de años. Finalmente el distrito asumió eso, pero con los mismos vicios, las mismas situaciones. No hubo una mejoría realmente. Se mantuvo el status quo como hasta hoy. Igual se mantiene hoy con las mujeres. Lo único que los hombres sí los trasladaron a la cárcel de Ternera, ¿no? ¿La solución? La solución es una cárcel nueva para mujeres, indudablemente, y hacerla con ánimo de pensar que son seres humanos, que no son bestias. Esa es la crítica que más hace uno de los capturados, que cuando los directivos piensan en las cárceles, piensan como si tuvieran bestia, ¿no? Son seres humanos, equivocados o no, pero son seres humanos. Es lo mismo que está pasando hoy con la guerrilla. Los tratan como si fueran bestias. Son seres humanos con sus defectos y virtudes, y de pronto con más defectos que virtudes, pero seres humanos al fin.